Nos quedan 25 minutos para tratar un libro, para resumir un libro. Obviamente no podemos hablar de todo, ni de mucha parte de lo que hay en el libro, pero sí vamos a intentar hablar de lo principal que encontramos en el libro de Números. Comenzamos hablando del nombre del libro. ¿Por qué se llama Números? Bueno, decir que el nombre procede de la traducción de la versión de los 70, la conocida y famosa Septuaginta, la traducción del hebreo al griego, precisamente la versión que usaba el Señor Jesús. Esta versión acuña el nombre de aritmoi, de ahí viene la palabra aritmética, que usamos nosotros para hablar de matemáticas, ¿verdad? Aritmética. Y de ahí viene el libro de Números. Posteriormente Jerónimo, en su conocida traducción de la Vulgata al latín, como sabéis, pues denominó el libro Numeri, y de ahí viene, en las versiones posteriores, se acuñó el nombre de Números. Curiosamente, este no es el nombre que utilizaban los judíos para denominar este libro, los hebreos. Había varios nombres, pero fundamentalmente se usaban dos, sobre todo el segundo, de los que voy a comentar. Como sabéis, había una costumbre, muchos de los libros se denominaban con la primera frase del libro, y la primera frase del libro, la vamos a ver aquí, el Números 1:1, es el Señor habló, o Jehová habló. Este era uno de los nombres que tenía en hebreo el libro de Números, el Señor habló, pero no era el nombre más utilizado. El nombre más utilizado de este libro es precisamente la séptima o octava palabra que aparece aquí, que es desierto, en el desierto. Este era el libro que utilizaban, el título, que utilizaban mayormente los hebreos para hablar de este libro, en el desierto. Cuando hablaban de Números decían el libro en el desierto, pues era el título que utilizaban para referirse a este libro. Bueno, y es un título, me parece coherente y me parece más incluso apropiado que el libro de Números, porque realmente lo que sucede en este libro ocurre en el desierto. Son las peripecias del pueblo de Israel en el desierto. En cuanto al autor y la fecha, creo que no hay mucho que decir, ¿verdad? Todos sabemos perfectamente. Este libro forma parte de un grupo muy ligado entre sí, que es el Pentateuco. Es el cuarto libro, por lo tanto, el autor tradicionalmente considerado Moisés. Sí, recientemente ha salido alguna crítica moderna que lo pone en duda, pero por tradición, por lo que dice la palabra, por muchos textos que ya hemos utilizado para hablarlo, no voy ahora a mencionarlos, vemos que Moisés, o creemos que Moisés, es el autor de este libro. ¿Escrito cuándo? Pues en aproximadamente 14 siglos antes de Cristo, 1400 y pico. Hay varias fechas, Hay quien habla de 1475, hay quien habla de 1404, 1406, hay quien habla de 1440, pero bueno, a fin de cuentas creo que no es excesivamente importante. En torno al 1400 antes de Cristo, el tiempo de la escritura de este libro, quiero decir. En cuanto al trasfondo, decir que habían pasado 13 meses, lo sabemos por lo que dice el verso 1. Habló Moisés en el desierto de Sinaí, en el tabernáculo de reunión, en el día primero del mes segundo, en el segundo año de la salida de la tierra de Egipto. Es decir, habían pasado 13 meses desde que el pueblo de Israel salió del pueblo de Egipto. El pueblo de Israel, como sabemos, en el Levítico, bueno, ya desde el Éxodo, había recibido la ley, habían levantado el tabernáculo, que como sabéis, el tabernáculo era la presencia de Dios allí en medio del pueblo. Allí se ponía la nube, la gloria de Dios que llenaba el tabernáculo, Dios habitando entre su pueblo. El pueblo ya estaba en este momento casi preparado para iniciar su andadura y ir hacia la tierra prometida, precisamente, y tomar posesión de ella. Este libro nos sirve de enlace, precisamente, entre dos momentos: el pueblo de Israel en el Sinaí, recibiendo la ley, y el pueblo de Israel tomando la tierra prometida. Ahí en medio está el libro de Números. ¿Y qué pasa con Deuteronomio? Bueno, Deuteronomio es justo antes de entrar a la tierra prometida, que vemos que Moisés le da al pueblo la segunda ley, o recordar, ¿verdad?, la ley de Dios al pueblo. Ese es el libro
de Deuteronomio, un recordatorio de la ley, la segunda ley, como habíamos visto, segunda ley, ¿verdad?, que habíamos visto con Dan. Entonces, este periodo nos habla, este libro, por lo tanto, de este viaje del pueblo de Israel, del pueblo de Dios hacia la tierra prometida. Pero sabemos que las cosas no fueron tan sencillas. Un viaje que debiera durar unos cuantos días, pues se alarga casi 40 años. Casi 40 años. El motivo es porque el pueblo tropieza. El pueblo se rebela contra Dios. El pueblo se niega a tomar posesión de la tierra que Dios le había dado. Y esto precisamente le acarrea el castigo de Dios, y esta generación que inicia la andadura tiene que morir en el desierto, y Dios va a esperar a que venga una nueva generación para tomar la tierra prometida. ¿Cuál es la importancia de este libro? ¿Por qué tenemos que leer el libro de Números? ¿Qué enseñanza tiene para nosotros hoy? ¿Por qué es importante? Bueno, vamos a acercarnos, y para acercarnos a este libro creo que es interesante ver lo que la misma Biblia dice en otras partes. Vamos a ver especialmente el Nuevo Testamento, pero también en los Salmos. Es interesante porque vemos resúmenes del libro de Números muy interesantes en la Escritura. Un texto muy conocido es precisamente el Salmo 95. Vamos a ver los versos del 6 al 11. Aquí vemos un resumen del libro de Números. Salmo 95, Salmo de David, versos del 6 al 11. Este salmo después lo utiliza el autor a los hebreos para hablar precisamente con los judíos, ¿verdad? Después vamos a ir al otro texto. Hoy vamos a leer varios textos, pero son importantes porque nos introducen precisamente en este libro, un libro muy importante. Dice Salmo 95, 6, venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en Meriba, como en el día de Masá en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. Fijaros bien lo que dice el Salmo, 40 años estuve disgustado con la nación y dije, pueblo es que divaga de corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi furor, que no entrarían en mi reposo. Lo más relevante del libro de Números, o lo que tristemente ha quedado como lo más relevante o recordado del libro, es precisamente este desafortunado episodio. Hay más cosas en el libro de Números que esto, pero este es el episodio que marca todo el libro, y es precisamente el pueblo de Dios rebelándose contra Dios. En Hebreos 3 y 4, precisamente, hace un comentario de este texto, del Salmo 95. Es una pena porque habría que leer mucho más de lo que yo voy a leer hoy, pero es muy interesante lo que dice porque nos está explicando mucho del libro de Números. Si vamos, por ejemplo, al capítulo 3, versos 16 al 4, verso 2, fijaros lo que dice. Aquí está hablando el autor precisamente a los judíos que estaban dando pasos hacia atrás, a los judíos que estaban abandonando la fe. Porque bien muy complicado eso, bien tenían la ley, ellos tenían que seguir la ley, esto de la nueva fe, y entonces el autor de los Hebreos les anima a ir adelante, y para animarles a ir adelante les habla precisamente de la historia de Números, de la historia de este libro que estamos hablando hoy. Y les dice lo siguiente, en medio de esta, no podemos introducir mucho el contexto porque no tenemos tiempo, en medio de esta discusión, dice, ¿quiénes fueron los que habiendo oído, verso 16 del capítulo 3 de Hebreos, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quiénes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que le desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Y ahora dice el autor, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Fijaros,
Fijaros qué comentario interesante tenemos del libro de Números aquí en Hebreos. El autor precisamente aplica esta historia a nuestra realidad espiritual de hoy en día. Y lo cierto es que podemos nosotros estar en el marco de la Iglesia, podemos disfrutar del ambiente de la Iglesia, podemos disfrutar también de las bendiciones de Dios, como dice Hebreos, un poquito más adelante. Pero lo cierto es que esto, si nosotros no ponemos nuestra fe en Dios, no vale de nada. El pueblo de Israel disfrutó y vio de la salvación, de la redención de Dios, cómo Él los sacó, los rescató de los pueblos de Egipto, cómo les dio el maná, cómo los bendijo, aún estando en el desierto, aún estando en dificultades. Vieron la mano de Dios abundantemente, sin embargo, no pusieron su fe, su confianza en Dios. Otro comentario interesante que vemos del libro de Números, lo vemos en el libro de 1 Corintios. Es el apóstol Pablo, que está hablando allí a la iglesia de Corinto para poner en orden una serie de desórdenes que había en esa iglesia. Y fijaros de qué forma se acerca el apóstol Pablo al libro de Números. Dice 1 Corintios 10:1, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube. Fijaros, todos estuvieron bajo la nube, todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron del mismo alimento espiritual, y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas, como ellos codiciaron. Ni seáis idólatras, como algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23.000. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron, este texto suena, ¿verdad? Lo tuvimos aquí un año en pantalla. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Lo que está diciendo aquí el apóstol es precisamente que aparentemente todo el pueblo, todos formaban parte del pueblo de Dios, todos habían pasado el Mar Rojo, todos estaban bajo la nube, todos estaban disfrutando de las provisiones, de las bendiciones de Dios, del maná que provenía de Dios. Todos vieron las tremendas señales que Dios hizo, pero a causa del pecado y la incredulidad no llegaron a tomar posesión de la tierra prometida, perecieron en el desierto. Lo cierto es que esto nos dice el apóstol Pablo que puede y debe servir de lección también para nosotros. Ahora bien, vamos a intentar introducirnos un poco en el libro de Números para ver cuál es la actitud del pueblo de Israel en el desierto, para entender el por qué el Señor se disgustó tanto con este pueblo. Y 4 textos rápidamente vemos en el libro de Números. Esto es para intentar captar el ambiente, ¿verdad?, que se respiraba allí en el desierto. Capítulo 11 y verso del 1 al 6, aunque vamos a hacer un pequeño salto, dice, y aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová. Y lo oyó Jehová, y ardió su ira, y se encendió en ellos fuego de Jehová, y consumió uno de los extremos del campamento. En el verso 4 dice, y los hijos de Israel también volvieron a llorar, y dijeron, ¿quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos, y ahora nuestra alma se seca. Pues nada, sino este maná que ven nuestros ojos. Después del informe de los espías, capítulo 14, verso 1, entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche, y se quejaron contra Moisés y contra Aarón. Todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada? Y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa. ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto?
Y decían el uno al otro, designemos un capitán y volvámonos a Egipto. En el capítulo 16, la conocida rebelión de Coré. Aquí habla una serie de nombres, verso 1, Coré, hijo de Izar, una serie de personas. Dice que se levantaron, verso 2, contra Moisés, 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación y del consejo, varones de renombre. Y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron, basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre esta congregación de Jehová? Una rebelión contra el liderazgo en aquel momento, que era de Moisés, como sabéis, y Aarón. Capítulo 20, verso 1, en la peña, la famosa peña del agua, que también hablaba el apóstol Pablo. Verso 1 del capítulo 20. Llegaron los hijos de Israel, toda la congregación al desierto de Zin en el mes primero, y acampó el pueblo en Cades, y allí murió María y fue sepultada. Y porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón. Y habló el pueblo a Moisés diciendo, ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron vuestros hermanos delante de Jehová. ¿Por qué hiciste venir la congregación de Jehová a este desierto? Para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias. ¿Y por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? No es lugar de sementera, de higueras, de viñas, ni de granados, ni aún de agua para beber. ¿Qué es lo que vemos en estos textos, hermanos? Podríamos seguir leyendo alguno más. El pueblo que vivió las más grandes señales de parte de Dios no llegó a poner su confianza en Dios. Entonces, ¿cuál es el tema central del libro de Números? ¿Cuál es la frase que nos enseñó Dan hace 2 o 3 semanas? No, hace 3 semanas, o un poco más, ya hace un mes. ¿Cuál es la frase? Génesis, en el principio. Éxodo, marchamos. Levítico, adoramos. Y Números, nos desviamos. Nos desviamos. Números precisamente nos describe el peregrinaje del pueblo de Israel por el desierto a la tierra prometida, pero queda reseñado con mucho énfasis el fracaso y el tropiezo del pueblo de Israel, de toda una generación por causa de la incredulidad. Este es el tema central del libro. Hay más cosas en el libro, pero esto es sin duda el tema central. Y si podíamos pensar en un texto clave, tal vez deberíamos o podríamos ir al capítulo 14, cuando Dios mismo dice, por cuanto no creísteis en mí, vais a estar 40 años en el desierto, toda esta generación va a perecer y vuestros hijos sí van a pasar a la tierra prometida. Tenemos que leer más texto, pero leemos el 14, del 21 al 24. Dice, más ciertamente vivo yo, esto es Dios hablando con Moisés, y mi gloria llena toda la tierra. Todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces, y no han oído mi voz, no verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me han irritado la verá. Pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu, y decidió ir en pos de mí, lo meteré en la tierra donde entró, y su descendencia la tendrá en posesión. Podríamos pensar que Dios es severo. Podríamos pensar que los deja allí morir en el desierto, este pobre pueblo. Pero realmente esta generación murió en el desierto porque no quisieron entrar en la tierra prometida. Es decir, que lo que vivieron fue precisamente una consecuencia de sus propios actos, de lo que ellos decidieron. A pesar de ello, Dios los sostuvo 40 años en el desierto y los alimentó con maná y los sostuvo y les dio lecciones y cosas muy interesantes que encontramos allí en el libro de Números. Pero tuvo que esperar a la siguiente generación, una generación que confiara en el Señor y que pudiera entrar en la tierra prometida. Si hacemos bosquejo del libro de Números, básicamente son 2 partes, ¿verdad? Hablar de la primera generación, los primeros 25 capítulos, donde se nos habla, los primeros 10 capítulos, la preparación para la salida, para la marcha. Capítulo 10, la salida, la puesta en marcha. Después del 11 al 25 vemos la rebeldía del pueblo y el juicio. Ahí vemos 3 ciclos, ¿verdad?, de rebeliones, de protestas contra Dios. Capítulos 11 y 12, primer ciclo. Capítulos 13 y 14, segundo ciclo.
Después iríamos a la rebelión de Corea, el tercer ciclo. Después vemos que en medio de esos ciclos de pecado del pueblo hay ordenanzas de parte de Dios para seguir avanzando. Vemos el tropiezo también de los dirigentes, el capítulo 20. Y después capítulo 21 y 25, antes de que venga y se ponga en marcha la nueva generación, vemos Esteban Rodeman, utilizando su bosquejo, él decía destellos de esperanza. Vemos cómo hay varios destellos de esperanza, ¿verdad? Entre esas cosas está cosas que prefiguran directamente la persona de Cristo y la salvación de Cristo, la serpiente, ¿verdad? Que Cristo mismo utilizó, como la serpiente fue levantada, es necesario que el Hijo del Hombre también sea levantado. La segunda parte de Números la encontramos de los capítulos 26 al 32, la nueva generación. Ahí vemos la preparación para la toma de posesión. Bueno, decir que me lo salté precisamente en la preparación para la marcha, se hace el censo. El censo se hacía para organizarse, pero fundamentalmente para prepararse para la batalla, pero también para ordenar la marcha, para preparar el reparto de las tierras cuando llegaban. Era necesario contar a las personas las líneas genealógicas. También esto ayudaba a cuidar las líneas genealógicas. Se produce el primer censo en estos primeros 4 capítulos del libro. El segundo censo de la nueva generación, los 2 censos muy parecidos, en torno a 600.000 personas, sin contar mujeres, niños y ni la tribu de Leví. Entonces se habla que en torno a 2 millones de personas. Alguien ha dicho, ¿cómo es posible 2 millones de personas? De 7, 400 años antes, pues sí es posible. Hacer la cuenta y es posible. Si la tasa de multiplicación, un pueblo prolífico como era el egipcio, da más de 2 millones de personas, si hacemos la cuenta. Yo lo he hecho. Si ponemos una media de duplicación de población cada 20 años, da más de 2 millones de personas. Lo digo para hacer un apunte apologético, porque si alguien dice que eso no es posible, sí que es posible, y haciendo las cuentas sale perfectamente. Pues esta nueva generación, en torno a 600.000 personas preparadas para la batalla, se produce a partir del capítulo 26. Y después, el final del libro, del capítulo 33 al 36, vemos las provisiones para disfrutar de la herencia que Dios les da. Entonces ahí se prepara, ¿verdad? Se prepara el pueblo para recibir esa herencia. Hablar de distribución, hablar de cosas determinadas, que no tenemos tiempo para pararnos. Y ahora vamos a la aplicación. Y creo que hay una enseñanza importantísima para nosotros. 3 cosas, diría yo. Bueno, fundamentalmente 2. De forma principal 2, quiero decir. Que son, en primer lugar, cuidado con nuestra actitud. Cuidado con nuestra actitud. Porque la actitud del pueblo de Israel es la que le llevó al pecado y al fracaso. En segundo lugar, cuidado con nuestro pecado, porque el pecado del pueblo de Israel es la que le llevó al fracaso. Cuidado de nuestra actitud. Capítulo 12 de Hebreos, verso 15, dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Fijaros bien, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminadas. ¿Cuál es el ambiente? Por eso os leí todos estos textos de Números. ¿Cuál es el ambiente? Ambiente de amargura, de queja contra Dios. Este ambiente de amargura, de queja, lo que produce precisamente es que debilita la fe, actúa directamente sobre la fe. Os estorbe y por ello muchos sean contaminadas. Y en el caso de ellos fue determinante para su fe. Cuidado con nuestra actitud, porque es fácil que alguna raíz de amargura entre nuestras vidas. Esto es algo con lo que tenemos que luchar todos. Un problema personal con alguna persona, un problema laboral, un problema de enfermedad, alguna circunstancia. Israel tenía motivos para quejarse, humanamente hablando, o no. Estar en el desierto, incomodidad, no tener nada, estar, el maná y las codornices y tal, y poco más. Tenía motivos seguramente, pero la actitud estorbó su fe. Creo que necesitamos revisar profundamente nuestra actitud y cuando se instale amargura en nuestra vida, la queja traiga amargura en nuestra vida, esto puede afectar de forma determinante nuestra fe y puede hacer que nos apartemos del Señor.
Mirad bien, dice el texto, que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que botando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Esto se propaga. Esto es lo que pasó en el pueblo de Israel. Y yo creo que los textos que hemos leído describen este ambiente, ¿verdad? Tenía motivos, nosotros tenemos motivos para quejarnos, seguro. Pero tenemos que revisar nuestra actitud, tenemos muchos más motivos para estar agradecidos. El pueblo de Israel vio la mano de Dios, tenía a Dios viviendo con ellos. Tenía la presencia de Dios en el tabernáculo. Era un pueblo privilegiado. No supo ver los privilegios. En segundo lugar, y muy importante también, Hebreos capítulo 3 y verso 12. El autor de Hebreos está hablando precisamente del libro de Números aquí. Está hablando de esta historia. Dice, mirad hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos unos a otros, cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. La segunda cuestión importantísima es el pecado. Cuidado con el pecado, porque igual que la amargura o la queja, o ese ambiente de quejarse contra Dios, ¿no? Pues también actúa y debilita la fe. Aquel pueblo que, como dije antes, seguramente humanamente hablando, tenía muchos motivos para quejarse, esta actitud sembró el pecado en su corazón. Y el pecado lo que produce trae engaño también a nuestra vida. Porque ¿cuál era el engaño? El engaño de este pueblo. Que llegaron a pensar que Egipto era tierra que fluía leche y miel. Y fluía, pero no para ellos. Porque realmente estaban bien en Egipto. El pueblo de Israel dice, a lo largo del libro de Números, con lo bien que estábamos en Egipto, comíamos, aún leímos hace poco, el pescado de balde. ¿Comían el pescado de balde? No comían el pescado de balde. En Egipto estaban esclavizados, estaban muy maltratados. En Egipto no solo eso. ¿Por qué Dios los rescató? ¿Sabéis por qué los rescató? ¿Qué le dice Dios a Moisés cuando le llama? He oído el clamor del pueblo. Es decir, que el pecado también les había engañado. Por eso dice aquí el autor de Hebreos que se endurezca por el engaño del pecado. Llegan a pensar con lo bien que estábamos en Egipto, pero precisamente por incredulidad no llegaron a disfrutar esa generación de la verdadera tierra donde fluye leche y miel, que era la tierra prometida. Y terminamos con el verso 12 del capítulo 10 de Corintios, de 1 Corintios, donde leímos antes, ¿verdad?, ese pequeño comentario que hace el apóstol Pablo de esta historia que vemos en Números. Después de hacer ese comentario que hemos leído antes, dice lo siguiente: así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Y la cuestión aquí para nosotros también es que hemos de estar vigilantes, porque es muy fácil entender que somos débiles. Somos débiles, hermanos, y es fácil que caigamos. Necesitamos estar vigilantes. El que piensa estar firme, mire que no caiga. Ellos cayeron, pero cuidado, porque nosotros también podemos caer, pero confiamos en el Señor y Él sabemos que nos va a sostener, y esa es nuestra esperanza. Pero debemos estar vigilantes. Cuidado con nuestra actitud, cuidado con el pecado, y hemos de estar vigilantes. Creo que son enseñanzas que podemos sacar de este libro, muchísimas más enseñanzas, pero el tiempo no da para más. Así que ahora vamos a tener una oración y después pasamos a tomar del café y a disfrutar de la comunión unos con otros. Vamos a orar. Te damos gracias, Señor, porque tu palabra nos enriquece y nos ayuda a entender la realidad de nuestras vidas. Y aprendemos en este libro qué importante es una actitud adecuada para contigo y para con tus cosas. Y es fácil que se instale en nuestra vida ese espíritu de queja, que desemboca y puede llevar a un espíritu de amargura y que puede llevar a que nuestra fe se vea debilitada, anulada, y que puede llevar a que nos apartemos incluso. El pecado también en nuestras vidas, que es determinante, Señor. Ayúdanos, Señor, a combatir estos dos aspectos. El pecado en nuestra vida y el espíritu de queja. Ayúdanos, Señor, porque sabemos que es tan fácil caer en esto.
Te pido que nos ayudes a entender que necesitamos mirar a ti. Mirar a ti. Mirar hacia adelante. Ayúdanos a ser positivos en este sentido. Ayúdanos a pensar en el avance. Ayúdanos a pensar en nuestro reposo, en la tierra prometida que tenemos esperanza. Te pedimos que nos ayudes en esto y te lo pedimos que lo hagas en el bendito nombre del Señor Jesucristo. Amén.